Buenas tardes, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Esteban Martín. Bueno, yo pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ahorita me encuentro cursando el curso de Filosofía Medieval, bueno, pues en el cual se pidió la realización de este video. Bueno, entonces les cuento que en este video voy a estar contándoles un poco acerca de tres posturas distintas que se han dado acerca de la existencia de Dios. Dos posturas de ellas están a favor de la existencia de Dios y se dan en la Edad Media. Una postura de ellas es la de Santo Tomás de Aquino y la otra de Averroes. También pues voy a contarles una postura en contra de la existencia de Dios. Sin embargo, esta se da más en la Edad Media por Friedrich Nietzsche. Entonces, bueno, para comenzar. Pues voy a hacer un acercamiento más o menos a la pregunta y es si Dios existe. Entonces, pues, pues, para nadie es un secreto que el ser humano a medida de la historia se ha tratado de dar respuesta a ciertas incógnitas que no puede explicar así a simple vista o de manera tan fácil, ¿cierto? Cuestionamientos como el origen del universo, el origen de las cosas, hasta el origen de sí mismo, tienden a ser preguntas que no son tan fáciles de responder y es ahí donde el ser humano hace uso de Dios, hace uso como de ese idioma simbólico para dar una respuesta más, no certera, pero sí una respuesta más creíble, más aceptable, que tranquilice, ¿no? Esa angustia por la duda, ¿no? Entonces ahí es ahí donde entra Dios como respuesta de esas inquietudes. Entonces, bueno, en la Edad Media tenemos que hay un filósofo que se llama Averroes, el cual, bueno, nos cuenta que para él Dios existe. Sin embargo, este Dios no crea las cosas, sino que las cosas del universo y el mismo hombre surgen por un proceso que Dios tiene de expansión, ¿cierto? Para Averroes, Dios es esa misma esencia divina de la que de pronto nos habla Platón un poco en ese mundo de las ideas abstractas. Dios es esa idea abstracta eterna que nunca cambia, es esa esencia que nunca cambia, pero al mismo tiempo para Averroes, Dios es esa misma existencia, ¿cierto? Entonces son las dos mismas cosas al tiempo. Para Averroes existe un alma universal, la cual pues tiene referencia a esa esencia que es Dios, y existe un alma individual, que es la alma que está dentro de uno, esa parte de esa esencia divina que está pues dentro de uno. Sin embargo, pues para Averroes esta alma universal es eterna, esta alma nunca se acaba, que pues es Dios, y pues como Dios en expansión crea el mundo, pues el mundo siempre ha existido, nunca se va a acabar. Entonces, en ese sentido, esta alma universal es eterna. Sin embargo, el alma individual para Averroes sí se acaba. Eh, Más o menos él plantea esto referente un poco a lo que planteaba Aristóteles sobre esa alma, ese tipo de alma individual, esa alma intelectiva. Bueno, también pues está la postura de Santo Tomás de Aquino, pues para quien en su obra siempre fue guiada a tratar de conciliar la fe con la razón, ¿cierto? Entonces para Santo Tomás de Aquino la razón servía como instrumento para darle validez a lo que planteaba la fe, ¿cierto? Entonces, bueno, Santo Tomás de Aquino plantea que al utilizar la lógica como instrumento científico, para analizar la realidad, ¿cierto? Se podían llegar a distintas conclusiones que podrían afirmar la fe, ¿no? La iluminación. En este caso, la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, él plantea 5 vías por las cuales podemos dar validez a la existencia de Dios o por las cuales podemos demostrar la existencia de Dios. Esas 5 vías son el movimiento. Él nos cuenta que
al observar la realidad y en ese instrumento, utilizando la lógica como instrumento, ¿no? Y esa experimentación, pues porque para Santo Tomás de Aquino el hombre tenía un fin sobrenatural. Bueno, el caso es que Santo Tomás de Aquino, al observar la realidad, se da de cuenta de que en la realidad las cosas se mueven, ¿sí? Y que estas cosas se mueven porque hay otros que las mueven. Entonces él llega a la conclusión de que para que existan las cosas, tiene que haber algo que las mueva y que hace algo que las mueva, no lo mueva nadie. Entonces, en ese sentido, Dios es ese primer motor que mueve las cosas y a Dios no lo mueve nadie. Es un motor que nadie lo mueve, pero que mueve las cosas. Es el primer motor. También él se da de cuenta de que en la realidad existe la eficiencia, que tiene que existir una primera causa eficiente, que no la cause nadie, pero que cause las otras cosas. En este sentido, Dios sería esa causa incausada. También, pues, asemejándose un poco a lo que dice el movimiento. También plantea que la otra vía sería la contingencia, porque él se da de cuenta de que en la existencia tiene que haber un ser necesario del que dependen pues todas las cosas. Y en ese sentido llega a la otra vía que es grados de perfección. Él al observar la naturaleza se da de cuenta de que existe la belleza, la bondad, de que existe lo bueno. Entonces, en ese sentido, Dios sería el modelo de para que esto se dé, o sea, Dios sería el ser óptimo que sirve como modelo para que esto se dé en la realidad. Y también que la cuarta vía, la quinta vía sería la finalidad. Él plantea que en la naturaleza, en la realidad, hay un orden ya establecido y hay un tipo como de fines para todas sus cosas, ¿cierto? Como la planta que a partir de la fotosíntesis genera la clorofila para vivir. Entonces, en ese sentido, Dios sería el ser inteligente que ordena y dirige todas las cosas. Bueno, entonces, pues según Santo Tomás de Aquino, ¿no? Plantea que a partir de la lógica como instrumento científico para llegar a la razón, nosotros podemos darle lógica, ¿no? Validez a la existencia de Dios, ¿cierto? Él plantea que, bueno, pues el hombre tiene un conocimiento a posteriori, ya que, pues, como Dios es el creador de las cosas, bueno, es que pasa eso. Él está en contra de la postura de Averroes en el sentido en que ambos creen que Dios existe, pero mientras que para Averroes Dios es un Dios en expansión, para Santo Tomás no, para Santo Tomás Dios es un Dios que crea. ¿Por qué? Porque tiene la voluntad divina. Entonces, como Dios es un Dios que crea, para él entonces tiene que haber un inicio de todo, ¿sí? Y por eso es que él plantea lo del movimiento, ¿cierto? Que tiene que haber un motor que no lo mueva nadie. Entonces tiene que haber un inicio de todo. Entonces, y así como la causa, tiene que haber una causa que no la cause nadie. Entonces, en ese sentido, Dios es ese movimiento, es ese primer motor y es esa primera causa. ¿Cierto? Así como es esa primera causa, Él nos crea a nosotros, ¿cierto? Y nos da también una alma individual, porque Santo Tomás también plantea un poco esto del alma individual, y es que existe un alma universal, que es ese Dios, que es ese ente supremo, y al entrar a nosotros se manifiesta pues nosotros en forma de alma individual, ¿cierto? Que esa alma individual es la que piensa, la que vive, la que experimenta. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un fin sobrenatural, pues porque nuestra alma viene pues de ese ente sobrenatural. Entonces, al nosotros tener un fin sobrenatural, nosotros en ese sentido tendríamos que, como estamos en búsqueda de la felicidad para Santo Tomás, esa felicidad se alcanza en la eternidad con Dios en esa vida sobrenatural, o sea, cuando nos moramos, ¿cierto? Entonces, pues en ese sentido también se podría explicar pues, la existencia de Dios y pues, toda nuestra moralidad y por decirlo así, según Santo Tomás. Bueno, ahora bien, en la Edad Media, bueno, hay que entender que estas posturas se dan en un ambiente muy de religioso, ¿cierto? Porque de alguna u otra manera estas ideologías de Santo Tomás y Averroes y de muchos otros filósofos que se dan en la Edad Media
son influenciadas por los fines que quiere la iglesia y pues los, los, los imperios, ¿no? Las conquistas por los imperios romanos, por el imperio romano, tanto de Occidente como de Oriente, ¿no? Y toda esta parte de abajo de África y del Oriente de Asia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eso pasa en la Edad Media y vemos que son teorías y posturas muy cercanas a la religión, ¿cierto? Sin embargo, después se da el Renacimiento y bueno, vienen muchas cuestiones históricas y llegamos a la Edad Media en donde llega Friedrich Nietzsche, bueno, a la Edad Moderna, perdón, ya el Renacimiento en donde pues ya después del Renacimiento que llega pues Friedrich Nietzsche plantea otra postura, pero entonces es una postura más en contra de la existencia de Dios. ¿Qué plantea Friedrich Nietzsche? Él plantea que eh, Dios no existe, que Dios es una idea, que se crea el hombre, ¿cierto? Él plantea que Dios muere cuando entra el hombre a ser suprahombre, ¿cierto? Y el hombre suprahombre es el hombre que utiliza su raciocinio, ¿no? Para vivir. Entonces, cuando el hombre utiliza su raciocinio, se convierte en suprahombre. Y en ese momento Dios muere, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para Nietzsche estaba claro que tanto el monoteísmo judeo-cristiano como también la religión cristiana creadas por el hombre eran construcciones míticas, que no podían reivindicar para sí ninguna verdad. Entonces, más allá también de eso, pues se plantea pues, que Dios es una idea y que es una idea mítica que se acaba cuando el hombre ya utiliza no un lenguaje mítico, sino un lenguaje racional para dar explicación de sus ideas. Entonces, bueno, pues esas fueron las tres diferentes posturas sobre la existencia de Dios. Espero pues haya sido de su agrado la presentación y muchas gracias por el tiempo prestado, por ver la presentación y pues hasta luego.